Es un gusto enorme en esta mañana nuevamente estar juntos, toda la familia, Jesucristo Cordero de Dios. Y yo quisiera, antes de iniciar el mensaje de esta mañana, elevar una acción de gracias porque dos hermanos tuvieron que pasar por cirugías especiales. Sin embargo, sus manos han estado con ellos. A veces no comprendemos mucho algunas cosas que suceden en el proceso. Pareciera que va mal o que hay alguna circunstancia difícil, pero Dios tiene el control de ello y hoy tenemos aquí dentro de nosotros eso. Pongámonos de pies para una palabra de oración en agradecimiento a Dios por esto. Querido Padre, tú eres el Dios de los milagros. Eres el mismo de la creación cuando no había nada. Eres el mismo cuando al pueblo israelita los llevaste por diferentes lugares para especialmente liberarlos. Eres el mismo cuando Jesús sanaba a las personas, perdonaba los pecados. Y por eso nosotros sentimos y vimos tus manos en el hermano Aceves, como también del hermano Vinicio. Gracias por sustentar sus familias, darles la paz, aunque en las circunstancias que ellos les tocó vivir. Gracias, Señor, porque nosotros podemos verles y estar juntos en esta mañana. Es tu gracia y tu misericordia. Y ahora, Señor, también acompáñanos y muéstranos tu palabra en esta mañana para poder entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros para producir frutos. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. En esta mañana hemos titulado el mensaje Morir para dar fruto. Como ustedes saben, es el texto que Jesús mismo lo dijo aquí cuando estaba aquí en la tierra. Pero quiero comenzar diciendo que los tiempos han cambiado tanto porque los seguidores de Jesús, sus discípulos, su gente, aquellos comprometidos con Jesús, todos sabemos que experimentaron muchos sufrimientos. Sin embargo, estuvieron dispuestos a sacrificar su vida incluso por la causa de Cristo. También sabemos eso. Pero en estos tiempos las cosas se aflojan. Hoy escuchamos a pastores, a hermanos, a misioneros, a devocionales, que los cristianos tenemos tiempos que no estamos de ánimo, que no estamos dispuestos y que las circunstancias de la vida nos hacen despreocuparnos de las cosas espirituales, de la relación con Dios, hasta que incluso es normal, según ellos, no asistir a la iglesia. Eso les decía yo hace rato en el estudio bíblico. Dentro de esas plataformas que escucho, muchos de ellos muy buenos, son también muchas personas que ponen los mensajes o los devocionales, pero al leer me quedo sorprendido. Yo tomé de uno de ellos un pedacito, les leo. Es un devocional que siempre he estado leyendo y yo lo leo todos los días. Dice entre la parte textual: ¿te ha pasado que hay días en los que por cansancio, los afanes, la enfermedad o preocupaciones
¿Se te ha quitado el deseo de servirle a Dios? Mientras que hay otros días que te levantas con el deseo de demostrar tu amor a Dios. Por eso te preparas, cantas de felicidad a Dios, vas a la iglesia. Pero otros días cambia. Simplemente por una discusión familiar o por no encontrar las llaves, no encontrar la Biblia o por empujar el auto que no tiene batería. Y a veces por llegar tarde a la iglesia te frustras, te enojas y hasta crees que es mejor quedarse en casa para no ser llamado la atención. Cosas como esas se escriben, se dicen. Lo que muestran algunos. Hay algunos líderes y hay libros que hoy dicen que la frustración de nuestros hijos hace que se alejen de Dios y que eso es normal. Pero como ya ha sido sembrado la palabra de Dios en los primeros años, ellos en cualquier momento van a volver a Dios. La misericordia de Dios lo hace eso. Pero nosotros lo estamos tomando como que eso tiene que ser así. Y eso no es correcto. Eso se da porque la filosofía de estos tiempos del mundo justifica la irresponsabilidad en todos los campos y en todas las edades del hombre. Por eso muchas películas cristianas tienen esa trama. Si ustedes están viendo esas películas, se notarán que la trama de ellos es donde un hijo vive feliz los primeros tiempos en el hogar cristiano, luego en la adolescencia comienza a rechazar a Dios, las enseñanzas bíblicas, y en la universidad rechaza definitivamente a Dios. Y después de un tiempo regresa a la familia cristiana y trata de seguir a Dios mostrando las películas como que eso es lo normal. Pero Jesús dijo que no se pueden servir a dos señores. No se puede ser un cristiano mediocre, o sea, entre que sí, entre que no. Ustedes saben lo que dice Apocalipsis, que a los que están entre el medio, ni calientes ni fríos, que a Dios le da ganas de vomitar aquel. Nos gusta el libertinaje, por un lado, porque hay hasta iglesias así, o otros tratan de espiritualizar en cambio todo. Lo correcto es vivir la palabra de Dios. Este es la norma, este es el marco por donde nosotros debemos vivir. Nuestra vida debe entregarse totalmente a Dios. Debe uno estar, como siempre suelo decir, como el novio o la novia verdaderamente enamorados. Ahí no se deja de pensar en cualquier circunstancia, a menos que no sea cierto. Pero cuando es verdadero, así es. Y eso todos pueden asegurar aquello. Por eso es que no debemos amar a Dios a medias. Si Él nos ha amado tanto, ¿cómo es que nosotros no podemos hacer eso? Pero nuestra naturaleza humana, pecadora, pecaminosa, ha dañado todo. Y eso solo lo podemos cambiarlo recibiendo verdaderamente al Salvador. Y una vez que se hace eso, pero en verdad, sale una nueva planta, hay un nuevo nacer. Y solo así podríamos hacer realmente una relación verdadera con Dios. Porque eso parece que es lo que nos falta. Para por lo menos imitar a aquellos discípulos que no les importó nada para seguirle a Jesús. El evangelio de esta mañana que leímos
nos cuenta del caso de estas dos hermanas que tenían dos tipos de naturalezas, entre que sí más le importaba una cosa y otra que estaba interesada en algo correcto. La mayor era una mujer perfeccionista. Cuidado, caigamos en eso. Trataba de tener todo el control de las cosas. Casi no se le escapaba nada. Y cuando uno cae en eso es que uno va a ver que al final de cuentas se le escapan las cosas. Porque no hay todo perfecto. Son las personas también que podemos estar en la iglesia y hasta llamar la atención de una persona, decir, hazlo como para Dios, no como para el hombre. Como que esa persona sí lo hace y nosotros vemos que a veces todos estamos cayendo en eso. Aparentan seriedad, rectitud en todo momento. Pero obviamente hay un corazón que cuando entrega, no importa si mi canción es desafinada o mi oración incluso es media mal construida, pero sabe que mi corazón quiere llegar a Dios. En esas palabras le llega a Él. Porque no se trata de aquello, sino simplemente Dios conoce de nosotros. Mientras que la hermana menor es otro tipo de persona. Es una persona feliz, aunque tiene momentos difíciles, tal vez tiene que llorar también, pero nunca deja de sonreír, no es amargada, saluda amablemente, refleja la paz en su rostro y vive con los demás amistosamente. Esta es la persona que va a la iglesia y tiene que contar siempre cosas buenas de Dios. Porque una persona agradecida de Dios, uno puede darse cuenta que todas las cosas que están pasando, que me pasan, que apareció, vienen de allá de Dios, de nuestro Padre. A ella no le importa algún rato llorar en el culto, así la vean o le critiquen. Ella tiene otro objetivo. Esta historia está contada en el Evangelio que leímos en esta mañana, que Jesús al llegar a la casa de estas hermanas, Marta, la mayor, trata de hacer las cosas como dije, en el hogar, quiere todo perfecto, pero un poco pareciera que es por el qué dirán de la gente y de su amigo, porque Jesús era amigo de la familia. Y quiere que esté todo en orden, pero se frustra ver que no logra y su hermana está en otro lado y Jesús está como que esperando allí. Mientras, como dije, María, en cambio, no le importa nada las cosas de la casa, no le importa ni siquiera a su hermana lo que necesita, ella quiere estar con Jesús. Ojalá nosotros tuviéramos esa actitud. No es que vamos a desechar todo, tenemos responsabilidades que hacer, pero esta mujer no quiere saber nada más sino estar con Jesús. Ella sabe que las preocupaciones siempre van a haber y se van a dar, pero no todos los días va a tener la oportunidad de estar con Jesús en esa sala que ella tenía. Esta actitud causa enojo obviamente a Marta, y como cree que no le comprende la familia, se nos sale. En cualquier momento, a cualquiera de nosotros explotamos, y eso es lo que le pasa a ella, y por eso dice en el versículo 40 del capítulo 10 de Lucas, no te importa, le habla a Jesús, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola, dile que me ayude. Le llama como la atención a Jesús. Jesús sonríe al verle la cara angustiada de Marta
y como la de un buen padre que corrige a su hijo, le enseña una de las grandes lecciones para todos nosotros. Diciendo: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María ha elegido lo mejor y nadie lo va a quitar. Eso le dice. O sea, ella ha hecho lo mejor y eso que ella ha hecho no lo va a perder nunca. Nadie lo va a quitar. Con eso le estaba diciendo: y tú, con todo lo que estás allá, nosotros estamos pensando en nuestras cosas del mundo, pensando en nuestro negocio, nuestro trabajo, etc. Y esas nunca se van a acabar, según nuestra perspectiva. Jesús le enseña a Marta que lo más importante es venir a Él. En verdad tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que hacer como para agradarle a Dios, así dice su palabra. Pero tampoco Dios es un perfeccionista, que todo tiene que estar y que déjame hacer esto. De repente algunos de nosotros caímos en eso. No quiere que nos esclavicemos, porque yo siempre pienso en esto. Jesús murió en la cruz del Calvario por la liberación de mi corazón, del mundo, por la liberación del pecado, por todo eso que me ata, por esa información que nos viene de los medios mentirosos, por todo. Pero nosotros a veces seguimos atados a eso. Él vino para liberarnos todo eso, pero cuidado, al decir eso, se quiera entender que también vino a solapar la vagancia. No, tampoco. Hay responsabilidades que tenemos que hacer. Los que tenemos la bendición de tener un trabajo, debemos hacerlo bien. Hay un jefe, hay una institución, hay alguien para quien servimos, tenemos que hacerlo bien. Eso no es ser cepillo. Lo mismo es para Dios cuando se hace las cosas para la iglesia. Él es nuestro jefe en este caso. Nos brinda la oportunidad de servirle y trabajar en su obra, pero Él quiere hombres y mujeres como María, que tengan ganas de estar con Él. Prefiere la intimidad con Él, porque hay mucha gente que a veces está cansada de servir, sea en la casa, afuera o en la iglesia, sin compromiso, y no puede disfrutar haciendo las cosas como Dios quiere que se haga. Billy Graham, cuando tenía 92 años, dijo: me sorprendo por lo que el Señor me ha permitido vivir en esta tierra. Hoy estoy agradecido por su bendición en nuestro ministerio, en la radio, por 60 años. Pero todavía dice lo siguiente: pero me pregunto si hay algo más que Él quiere que yo haga. Él sentía su deseo de hacer algo por Dios, después de gran tiempo haber entregado su vida para la obra de Dios. Eso es como María, estar ahí con Jesús. Este hombre de Dios muestra que para quien está trabajando, tiene gratitud de saber que Dios le da el privilegio de servirle. Eso podemos vivir cuando tenemos intimidad con Jesús. Él nos quiere encontrar a nosotros. Cuando tengamos problemas, vamos a la habitación y encontrémonos, pero verdaderamente con Él, donde podemos nosotros encontrarnos y contarle nuestras cosas
Y ahí encontraremos la razón del esfuerzo, la razón de vivir, la razón de servir, la razón de por qué estamos viviendo, la razón de ser. Y por eso no es importante las cosas como Marta, el presumir lo que hago. No, es algo que sale del corazón más allá de lo que nosotros pensamos. Para eso necesitamos tomar una decisión trascendente y eso es experimentar la muerte. Dejar todo lo que nos importa, lo que nuestra carne desea. Eso dijo el mismo Jesús en el libro de Juan, capítulo 12, el versículo 24. El Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 24, dice lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y nosotros los agricultores sabemos que la semilla, cuando germina dentro, tiene que terminar su ciclo para nacer un nuevo. Eso es lo que nos estaba enseñando Jesús. El momento que mueres para el mundo haciendo esa decisión trascendente, nos vamos a encontrar con Jesús. Y una vez que estemos con Él, si estamos tristes, confundidos, frustrados, dudando del llamado, o quizás ya no tiene sentido lo que hacemos, tenemos que ir a Jesús. Él nos está esperando para escucharnos nuestras frustraciones. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo y dejemos que Él dirija nuestra vida en todo, para que lo más importante, o más bien dicho, porque lo más importante aparte de estar en este mundo, es un día, cuando terminemos este ciclo aquí, tengamos la vida eterna. Porque nosotros no somos animalitos que después de 60, 70, 80 años vamos a terminar. Abraham es un ejemplo del sueño cumplido en medio de la paciencia que tuvo que esperar. ¿Por qué le pide a Dios un hijo y una nación? Y cuando Abraham y su esposa ya estaban bien viejitos, Dios le dice: vas a tener un hijo. Dios a veces nos da cuando nosotros menos esperamos, pero debemos creer sus promesas. Y a veces nos frustramos porque la petición nuestra es: ahorita necesito. Y Dios no nos da ahorita. Abraham le dio en ese tiempo. Pero sí podemos preguntarle en nuestras oraciones: ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo va a ser esto a Dios? Porque Dios sí le contestó. Él le dijo a Abraham: tú vas a tener un pueblo que será incontable. Y eso se cumplió. Pero cuando Abraham tiene a su hijo, todos sabemos, ese hijo del sueño, ese hijo de la promesa del pacto, que tiene consecuencias hasta para nosotros, porque de ahí viene la esperanza hacia adelante. Pero un día Dios le pide que sacrifique a su hijo. Génesis 22, los versículos 10 y 12, los voy a leer yo nomás. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu único hijo. Estamos hablando de morir para dar un fruto, por si acaso. Dios no quería matar ni la muerte de Isaac. Lo que quería ver es que Abraham
había muerto a lo que más amaba. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros amamos a otras cosas más que a Dios. No podemos negar eso. Tenemos que ser sinceros. Nosotros, porque si le amáramos a Dios más que eso, nos importara más esto, la palabra, la oración, el postrarnos, arrodillarnos, más que el vestido, más que esto, más que mi amiga, más que mi amigo, mi hijo, etcétera, etcétera. Lo que quería es que Abraham muera a lo que más amaba. La promesa de Dios a Abraham fue que todo lo que él pise será de bendición y que conquistarán las tierras que estaban en poder del enemigo. Si nosotros creemos y Él está en primer lugar en nuestra vida, nosotros alcanzaremos las bendiciones igual que Abraham. Pero para ello tenemos que morir a ese sueño humano que nos hemos trazado, que nos lleva a nosotros. Solo así Dios bendecirá nuestra simiente y nuestra vida. Y la promesa de Dios, nada y nadie lo podrá quitar ni cambiar. Cuando parece que todo se derrumba, parece que vamos a morir, rechaza las amenazas del enemigo, porque Jesucristo está más allá y está para ayudarnos a nosotros. Pero el hombre siempre es el otro lado. La soberbia, la desobediencia nos lleva a las derrotas, como le pasó a David. Lo que leímos en esta mañana, Dios no le permitió hacer un censo. Eso está hablando Primera de Crónicas 21, los versículos 14 al 18. Yo no leí el 14, los voy a leer en este momento. Y entonces vemos que por la desobediencia de él, pero él se fue por encima de lo que Dios le dijo. Él hizo eso, un censo que no tenía que hacer. Versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. O sea, cuando desobedecemos a Dios, Dios también es un Dios, porque de repente estamos mirando un Dios solamente de amor, que no hace nada. También es un Dios de ira, dice su palabra. Y aquí el versículo 14 hizo, porque él estaba comandando, llevando a toda su gente, hizo que ese pueblo tenga que sacrificarse 70,000 personas de forma miserable. Sigue el versículo 15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén la mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ormán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese a construir un altar a Jehová en la era de Ormán Jebuseo. Lo que aquí vemos es entonces la actitud de David ante su desobediencia. Allí David pide perdón y se arrepiente de su pecado, porque él, por su soberbia, sabiendo lo que es David,
Sin embargo, en esta vez desobedeció a Dios. Después de los tiempos, Dios le dice a Salomón posteriormente: constrúyeme un templo en el campo de Arauna. Yo voy a vivir donde tu padre David murió, porque allí se arrepintió. Ese era el lugar a donde se arrepintió él. Dios quiere que nosotros bajemos de nuestro orgullo y le pidamos perdón. Fue el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ese mismo los historiadores dicen que es ese lugar, porque Dios vive con la gente que muere para Él. Si así lo hacemos, vamos a volver a nacer. Eso es morir. Y de hecho esa muerte nos transformará y nos traerá mejores frutos. Pero tenemos que hacerlo. Nosotros no queremos morir. Lo mismo hizo Jocabel cuando puso a su hijo Moisés en la canasta. Lo grande, lo triste, mandarle a su hijo por el río. Eso ustedes lo saben en la historia. Y lo echa al río. Así murió el amor de una madre para que Moisés posteriormente se constituya el gran libertador del pueblo israelita. Si no lo hubiera hecho eso, porque el pueblo de Egipto estaba matando, después hubiera muerto el pobre Moisés. Así se cumple lo que Dios dice: todo lo que pises será de bendición, porque tú y yo somos hijos de Dios, somos hijos de bendición. Por eso el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento nos llama a enfrentar las pruebas con gozo. Parece contradictorio, porque en los momentos de dolor como que nos sale de las capacidades. Todos sabemos que las grandes catástrofes del mundo o los problemas tan grandes que ha tenido que enfrentar, han salido muchas cosas positivas de aquello. Ahí cuando tenemos el sufrimiento, los recursos que nunca sabíamos que teníamos como que van a aflorar, porque hay una limpieza espiritual. Cuando el dolor nos exprime, allí experimentamos la mayor unción. Cuando más te persiguen, cuando más sientes dolores, cuando más lejos vamos a llegar. Por eso es tiempo de morir a nosotros mismos para vivir para Dios. Esa muerte es para nacer de nuevo. Y cuando eso pase tendrás otra visión. Serás diferente. Verdaderamente vas a nacer y vas a ser otra persona. Y allí valorarás cada una de las palabras de Dios que están en esta Biblia, en estas sagradas escrituras. Y de seguro vamos a dar mejores frutos. Por eso, mis hermanos, es el tiempo de morir para Dios, para dar mejores frutos. Que Dios los bendiga. Amén. La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: